del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, derrama sobre nosotros tu Espíritu, el Espíritu de tu Hijo, Espíritu de filiación, de confianza, para que ilumine nuestra mente, ensanche nuestro corazón, para comprender el mensaje, la oración de los piadosos israelitas que plasmaron en el libro de los Salmos su piedad, su espiritualidad, su adoración, su fe en la alianza. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Como habíamos previsto, aquí vamos a hacer un breve repaso de un tema que hemos dejado atrás, que son los profetas, con una evaluación que lo vamos a hacer en forma didáctica, en forma de compartir, para que no se nos olviden los aspectos principales de estos 5 o 6 libros de profeta que hemos visto. Están articulados en 33 preguntas, pero lo vamos a hacer muy rápido. La primera pregunta planteaba: ¿qué instituciones marcaron la historia de Israel en el Antiguo Testamento? Hay 3 opciones, 4: sacerdotes, reyes, sabios, profetas, jueces. ¿Qué instituciones marcaron la vida de Israel en el Antiguo Testamento? Instituciones. Bueno, sacerdocio, reyes, sí, sabios y profetas. Jueces también, jueces no era una institución, era un periodo de la vida de Israel. Entonces, instituciones son el sacerdocio de Levítico, ¿no? Sí. Fue la monarquía a partir de Saúl hasta Sedecías, los sabios, Eclesiastés, etc., y los profetas. Esas 4 instituciones marcaron la vida de Israel. ¿Cuál está ahí que no? Jueces. Jueces no son instituciones, era una época de la... Muy bien. Segunda pregunta: ¿qué elemento distingue a los profetas de los anteriores personajes, de los reyes, sacerdotes y sabios? ¿Qué distingue? ¿Qué elemento distingue? La vocación. La vocación. El profeta es llamado personalmente por Dios. El sacerdote no era hereditario. Los reyes también se elegían a través del pueblo. A nombre de esto dice. Exactamente. Y la llamada de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, hay textos muy puntuales que hablan de la llamada específica. Los sacerdotes heredaban el título de sacerdote, la función. Como Juan el Bautista era sacerdote, hijo de Zacarías, pero pasó su vida en el desierto. Sí, ok. Tercera pregunta: ¿cómo definiría usted a los profetas del Antiguo Testamento? Hay 5 hombres llamados y enviados por Dios a Israel. Correcto. Segundo: ¿fueron adivinos de eventos futuros de Israel y de las naciones? No tanto adivinos. Sí, no eran magos ni adivinos, eran hombres de la palabra de Dios. Sí, no cabe duda. Por excelencia, ¿no? Dios les hacía tragar ¿se acuerda? A Jeremías y a Ezequiel. Cómase el rótulo de la... Cuarto: ¿guías espirituales, educadores del sentido religioso y ético del pueblo? Claro, fueron unos guías, fueron maestros. Y por último, denunciadores de las estructuras y costumbres injustas. Claro, denunciaban permanentemente la idolatría, etc. Cuarta pregunta: ¿con qué palabras suelen iniciar o finalizar los mensajes que Dios les da? ¿Con qué palabra termina los oráculos? Oráculo de Yahvé. Esto lo dice el Señor. Sí, muy importante tener en cuenta. Quinto: ¿cuáles son los temas preferentes de los profetas? ¿El culto auténtico de Yahvé? Sí. Permanentemente reprocha el culto formal exterior. Entonces, el culto era un tema del profeta. ¿El castigo de Dios? No hacen hincapié en el castigo, pero sí narran los castigos.
La denuncia de la idolatría e injusticias, claro. La alianza, por muchísimo, ¿no? Siempre evocan la alianza que Israel ha hecho, que Dios ha hecho con Israel. Ok. Sexta pregunta. ¿A qué profeta se atribuyen las palabras "Vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo le sirvo"? A Elías. A Elías. En una época en que Israel se había olvidado de Dios, por lo tanto, Dios suscita a Elías para que recuerde que Dios sigue viviendo. Es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Muy bien. ¿Bajo qué rey ejerció su actividad profética Elías? Ahab. El famoso Ahab. Ahab. Sí. ¿Qué profeta dijo? Octava pregunta. ¿Qué profeta dijo? Vendrán días en que mandaré a la tierra no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Amos. Es muy bonito. Porque estamos viviendo esta época, ¿no? Sí. Que la gente ya tiene tanto... ¿Elías fue después de Salomón? ¿Después de Salomón fue Elías? No. Elías fue en el año 700. Salomón está entre el año 940 y Elías en el año 700. No, un poco antes, 800. Sí. Antes de Isaías, que empezó en el año 700. Muy bien. ¿Qué profeta anunció? Derramaré mi espíritu sobre todos vuestros hijos. No, sobre todos. Vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos tendrán visiones. Joel. ¿En qué año profetizó Isaías primero? ¿Y bajo qué reyes de Judá? El año. Jotán, Acaz y Ezequías. 4 reyes. Osías, Jotán, Acaz y Ezequías. 4 reyes. ¿Isaías primero? Sí. ¿En qué año? 740. De 750 al 700. 50 años más o menos tuvo la actividad del profeta, el gran profeta Isaías, fue el primero, ¿no? 11ª pregunta. ¿Qué abusos, errores e injusticias denunció ese profeta Isaías primero? ¿El culto hipócrita? Sí. Continuamente fustigaba a los sacerdotes porque hacían sacrificios, pero su vida no era coherente, ¿no? ¿La violencia y la injusticia también? También. Fustigó mucho eso. ¿El abandono de los pobres? También. Son 4 temas que golpeó duramente. ¿Y los falsos profetas? No. Él nunca tocó el tema de los falsos profetas. Isaías primero. En cambio, otros profetas como Ezequiel y Jeremías sí tuvieron en cuenta y denunciaron a los falsos profetas. Pregunta 12. ¿Qué quiso decir el profeta Isaías en el primer canto a la viña? Isaías primero en el canto a la viña. Por sus frutos los conoceréis. Fue el domingo pasado, ¿no? ¿Se ve? Hablaba del canto a la viña. Dios está decepcionado porque su viña no da frutos. El domingo pasado estuvimos en la misa de San Juan de Ávila, el sacerdote comentando este canto a la viña de Isaías, fustigó a los candidatos y a los políticos y magistrados que no dan frutos, siendo que fueron elegidos para que den frutos, ¿no? Fue una homilía muy bonita que tuvimos sobre el canto a la viña de Isaías. Número 13. En Isaías primero, versículo 9, versículo del 1 al 6, hay un oráculo mesiánico que dice: Príncipe de la paz, Nacimiento de niños Jesús. ha nacido. el pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz, porque un niño os ha nacido, un consejero, son un oráculo mesiánico. 14. ¿Qué profeta habla del siervo de Dios? Isaías segundo, Amós, Isaías segundo. ¿Qué buenas noticias anuncia Isaías segundo a los deportados de Babilonia? El regreso. La ayuda El regreso.
El pronto regreso. ¿Eh? No, la reconstrucción del templo. ¿La qué? La reconstrucción. Todavía no habla de esto, pero sí del pronto regreso de Israel en el año 830, Pero la ayuda de Dios en el del año destierro, 630, perdón. ¿Eh? La ayuda de Dios en el destierro también. ¿La ayuda de quién? De Dios en el destierro. La Ah, sí, también, ambos, sí. Pasemos a la número 17. ¿Quién es el siervo de Yahvé? ¿Quién es el siervo de Yahvé? Hay varias opciones. ¿El pueblo de Israel? Cuando el profeta habla del siervo de Yahvé, ¿a qué se refiere? Sí. A Jeremías, algunos estudiosos dicen que el siervo de Yahvé pudiera ser Jeremías porque se parece tanto a Jesús por su sufrimiento y por su acción que hizo. Jesús eminentemente se refiere, es una profecía que tiene que ver con la figura de Cristo. 18. Que Jeremías también. Jeremías no, pero se puede, opiniones. Israel y Jesús. Sí. Pregunta 18. En Isaías 61, del versículo 1 al 3, el profeta habla de su vocación al profetismo. ¿Quién siglos más tarde leyó este texto y lo aplicó a sí mismo? ¿Se acuerda? El Espíritu de Dios está sobre mí. Jesús. Al desarrollar En la sinagoga de Nazaret, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha enviado a anunciar a los pobres, etc. Fue el texto de Isaías que se apropió Jesús. ¿Qué dice el profeta Isaías 3 sobre el ayuno que es grato a Dios en Isaías 58? Romper las cadenas. Eso. Injustas, desatar las amarras. Liberar a los presos, compartir el pan, cubrir al desnudo. Este es el ayuno que Dios quiere y no los ayunos convencionales de ellos. 20. ¿En qué años y bajo qué reyes de Judá ejerció el profeta Jeremías? ¿En qué años? 605. ¿Eh? 605. Sí. 581. Exactamente. Del 605 al 587. ¿Bajo qué reyes? Son 4 reyes. Josías, Manasés, Joaquín y Sedecías. 4 reyes. Fueron los últimos reyes de Israel. No hubo más reyes en adelante. Y el último, ¿cuál fue? Josías. Profeta Jeremías. Jeremías ejerció su ministerio bajo el rey Josías, que fue un rey bueno. Fue durante su juventud. Alcanzó muy poco tiempo, porque Josías murió muy joven. Pero, en cambio, tuvo mucho problema con Manasés, que fue un pésimo rey. Joaquín, que fue desterrado a Babilonia. Y se decía que fue el último rey que fue cegado por Nabucodonosor. 4 reyes. 21. ¿Cómo recuerda Jeremías su llamada al profetismo en Jeremías 1:4? ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza? Yo no quería... Antes de que tú... Exactamente. Bueno. Que me quemaba, ¿cómo era que dice? Que me quema... Ajá. No quiero hablar tu palabra, pero me quema por dentro. Sí, sí. ¿Qué quiso enseñarle Dios al profeta Jeremías en Jeremías 18, 1, 12? Somos como el barro del alfarero. La famosa imagen del alfarero, que el alfarero ensambla la vasija y cuando no le resulta buena, tira el barro otra vez y la vuelve a hacer, ¿no? Y así hace Dios con nosotros. Si nos resultamos idóneos y aptos, Dios nos deja de un lado y de repente nos retoma más tarde para volver a ensamblarnos, ¿no? Es una imagen muy bonita. ¿Dónde y entre quiénes ejerció su actividad el profeta Ezequiel? ¿Dónde y entre quiénes? En Jerusalén. No. En Babilonia. En Babilonia. Su llamada fue en Babilonia. No fue en Jerusalén y nunca estuvo en Jerusalén salvo su primera parte de la juventud. Fue desterrado en la primera y segunda destierro, en la primera deportación. ¿Entre quiénes? Entre los judíos desterrados, deportados. Obviamente, en la profecía de él,
el Espíritu de Dios lo trasladaba a veces a Judea, al templo, para que viera lo que estaba pasando allá. Pero personalmente nunca estuvo, nunca regresó. Se supone que murió allá, murió en Babilonia. ¿Qué dice Ezequiel sobre la responsabilidad individual del creyente? Cada uno responde por sus actos. Cada uno responde por sus son culpas. hereditarios, como Sí, decían. no se hereda la culpa. En Ezequiel 34, el profeta anuncia una nueva alianza de Dios con el resto de Israel. ¿Quién y cuándo se llevó a cabo esto? ¿Quién llevó a cabo esta nueva alianza? Jesús, ¿no? Anuncia, por lo tanto, que habrá una alianza nueva sellada con la sangre de Cristo. ¿En qué visión de Ezequiel se vislumbra la resurrección de los muertos? ¿Se acuerda? ¿En la de los huesos secos? En el valle de los huesos calcinados. ¿Se acuerda cuando que lo manda? Ahí se vislumbra, aunque en ese tiempo todavía no creían en una resurrección, pero ahí se da a entender que Dios finalmente resucitará también a los muertos. Aunque hablaba de Israel, que regresaría otra vez a su tierra. ¿Qué se proponía? ¿En qué año escribe su libro el profeta Daniel? Hay tres opciones: 596, 585, 168. El profeta Daniel, ¿en qué año escribió su libro, sus profecías? Hay tres: ¿en la época de Nabucodonosor o mucho más tarde? ¿Tú qué? En la época de Nabucodonosor. En el año 168, un siglo y medio antes. Daniel. De los últimos. El último. En la época de los macabeos, de la persecución de Antíoco IV. Sí. ¿Qué se proponía Daniel narrando las interpretaciones de los sueños de Nabucodonosor y las pruebas dolorosas de él y sus compañeros? ¿Narrar historias? No, porque eran inventos. Nunca Nabucodonosor tuvo sueños, nunca Daniel estuvo en la corte, porque si Daniel lo ubicamos en el año 168 y Nabucodonosor estaba en el año 598, él no podía haber interpretado sueños, por tanto, no son narraciones históricas, sino didácticas. Son narraciones para consolar a su pueblo que estaba siendo perseguido. ¿Quién reinaba en Palestina en los días de Daniel? ¿Nabucodonosor, Antíoco IV, Baltasar, los hermanos macabeos? Antíoco IV. Nabucodonosor era 400 años antes. En su visión de la historia humana, Daniel ve un combate entre bestias y el reino de los santos. ¿A quién delega Dios el juicio final sobre el mundo? En la visión que tuvo Daniel del anciano de muchos años y del Hijo del Hombre que está sentado a su diestra, al Cristo, sí, el Mesías, será el que juzga a los reinos. Por lo tanto, cuando habla de los diferentes reinos que habían ya pasado, el juicio final sobre los reinos, sobre los poderes del mundo, corresponde al Hijo del Hombre, que es Cristo, que está sentado a la diestra del anciano. ¿En qué pasaje del Evangelio de Mateo Jesús se identifica con el Hijo del Hombre del cual habla el libro de Daniel? A ver, ¿en qué pasaje de Mateo? El Hijo del Hombre será cuando anuncia, ¿no? En un momento muy crucial de Jesús, cuando el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Mesías? Él dice: yo soy el Hijo del Hombre. Habla, retoma la imagen de Daniel, del libro de Daniel, el que vendrá el último día, etc. Busquemos este texto porque vale la pena tenerlo en cuenta, porque el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 64. 26.
Dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, en nombre de Dios vivo, te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús le respondió, así es, tal como tú lo has dicho. Y yo le digo más, a partir de ahora usted contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Texto de Daniel. Muy importante porque fíjense que corrobora toda la tradición profética. Casi 200 años antes. Sí. Bueno, otra pregunta. ¿Qué enseñanza sobre la historia nos ofrece el libro de Daniel? Aquí vienen opciones. Dios mismo interviene en la historia. ¿Verdad? Claro. A lo largo de toda la historia de Israel, Dios interviene permanentemente con Abraham, con Moisés, con David, con los jueces, con los castigos que hay, ¿no? ¿La salvación del hombre se realiza en la historia? Sí. Claro. Dios ingresó en la historia y salva al hombre dentro de su propia historia. ¿Los hombres somos objetos pasivos de la historia? No. Somos personas, son protagonistas. Somos personas. Penúltima pregunta. ¿Qué mensajes de los profetas me impactaron más? ¿Cuál de los mensajes de algún profeta les impactó? Todos los anuncios mesiánicos me impactan cada vez porque como que estaba escrito, se cumple la escritura y es tan... Pero el pasaje no tiene un pasaje concreto, ¿no? Claro, no, puse en general los mesiánicos. Pero el pasaje que hemos visto antes, que vendrá el día en que los hombres tendrán no hambre de pan, sino de la palabra de Dios. La palabra, el texto de Elías, vive Yahvé, a quien yo sirvo. Muchas de Isaías. Bueno. Amós era el que evocaba con mucha ternura y mucha dulzura de Dios. No, Oseas, más que todo, Oseas. Amós era el ganadero campesino que fue llevado por Dios del reino del sur al norte en la época de Jeroboam. La última no es una preguntación. San Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 19, dice, haréis bien prestar atención al mensaje profético, como lámpara que alumbra la oscuridad hasta que amanezca el día. Que es como un mensaje final. Haréis bien prestar atención a los profetas. Efectivamente, si uno quiere comprender el mensaje de Jesús y de los apóstoles, tiene que arrancar a estudiar muy bien los profetas, porque está ahí, está fundamentado. Ellos no solamente prepararon y anunciaron, sino que gran parte del mensaje de Pablo está muy radicado en los profetas. Muy bien. Bueno, ahora, Jonás es un profeta muy particular, ¿no? ¿quién? ¿Jonás? Ah, sí, estamos leyendo en estos días. En estos días, sí que... Exactamente. Jonás. Que le sacó el cuerpo, le quiso sacar el cuerpo. Le huía de Dios y Dios lo quiere. Muy bien. Pasamos ahora a los salmos. La última vez le hice una breve presentación de los salmos, de la introducción a los salmos. Yo quiero compartir con ustedes algunas. La vez pasada vimos salmos. La vez pasada. Hemos hecho 3 salmos, ¿no? Pero voy a hacer una breve reflexión otra vez. ¿Qué opinan los salmos? ¿Qué son finalmente? Los estudiosos de los salmos lo presentan bajo diferentes enfoques. Son oraciones de los fieles israelitas. Una primera forma de abordar los salmos es verlo como oraciones de los fieles creyentes de Israel a lo largo de 1000 años. Se dice que los salmos empezaron en la época de David, el cantor, ¿no? Y terminan hacia el año 300. Entonces, 700 años de vigencia. No hay rasgo de salmo ni antes de David, del año 1000, ni después, en la época de los macabeos. Entonces, durante 700 años, los hombres, mujeres, sacerdotes y levitas plasmaron
su fe y su fidelidad en los salmos. La iglesia, sí. No, solo para decirte que vamos en el Salmo 23. Hemos hecho hasta el Salmo 23. ¿Hasta el salmo qué? 23. No. Sí, sí. Sí. ¿Hasta el salmo 26? 23. ¿El 3? 23. Ah, bien. Un digo, espera, un digo. Otra descripción de los salmos, otra forma de enfocarlo es que los salmos son un resumen del Antiguo Testamento. Efectivamente, en los salmos encontramos nombres de los personajes principales del Antiguo Testamento, de profetas. Sí, muchos consideran los salmos un resumen, una síntesis de toda la teología del Antiguo Testamento. Otra forma de abordar los salmos son expresión de la espiritualidad del pueblo de Israel. En los salmos encontramos, salmos de repente son el libro más citado, más importante y más recuperado de parte de la iglesia, son los salmos. Entonces, expresión de la espiritualidad del pueblo de Israel. Un libro de oraciones y tercero, un resumen del Antiguo Testamento. Y finalmente, el espejo de nuestra propia vida. Quiero hacer un comentario sobre eso. Primero, el tema de la oración. Los salmos son eminentemente oraciones de personas, individuos que a lo largo de la historia de Israel expresaron su fe, su testimonio, su experiencia religiosa a través de salmos. No conocemos ni uno solo de los autores verdaderos de los salmos, porque se atribuyen a David, se atribuyen a Salomón y a otros personajes, pero sabemos que de repente fueron personas muy humildes, de repente campesinos o sacerdotes, etcétera, que elaboraron. La pregunta que nos hacemos, ya que hablamos de oración, la oración de los salmos es es la expresión de un creyente que eleva su alma hacia Dios. La pregunta que nos hacemos, ¿quién tiene? La oración es una iniciativa del hombre que eleva su mente, su corazón y su alma hacia Dios, o es la respuesta del hombre a la palabra de Dios. ¿Cuál de las dos respuestas le parece la más acertada? La iniciativa siempre la ha tenido Dios. La iniciativa siempre la ha tenido Dios. La iniciativa, exactamente. Los salmos, aunque el salmista se presenta en primera persona, en yo, ¿no? Cuando oran, cuando piden perdón, etc. Pero definitivamente las respuestas son apenas una respuesta a una llamada, a una palabra de Dios. Tengo aquí un texto muy bonito de un monje italiano, Enzo Bianchi, que dice algo así acerca de los salmos como introducción. Dice, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Eso, normalmente uno cuando ora, primero que todo, eleva su espíritu, su mente en Dios y pide bendiciones, gracia, perdón, etc. Dice que no es la elevación del alma a Dios, no es la descripción más exacta, porque dice, el Dios de la revelación bíblica no es objeto de nuestra búsqueda, sino quien tiene la iniciativa, ¿no? Es el sujeto, es el Dios viviente. Es decir, cuando nosotros oramos, tenemos la impresión de que tomamos la decisión de dirigirnos a Dios para pedir, para agradecer, para pedir el perdón. En realidad, nuestra oración es tan solo una respuesta a una voz profunda del Espíritu Santo que nos llama a expresar nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra obediencia a Dios. Y continúa, dice el autor, dice, es Él quien establece un diálogo entre nosotros, porque otra forma de describir los salmos es que son diálogos con Dios. Dice, Él viene y busca y llama, interpela al hombre, pidiéndole sencillamente ser escuchado y acogido. Dice, el Dios que nos amó primero, habla e inicia el diálogo. El hombre,
frente a esta autorrevelación de Dios en la historia, reacciona en la fe a través de la bendición, la alabanza, la acción de gracia, la petición. Porque es muy importante verlo desde esta perspectiva. Porque cuando uno piensa, voy a orar a Dios y leo o utilizo un salmo, la idea es que nosotros abordamos a Dios con nuestra iniciativa, con nuestra alabanza. En realidad, la oración es eminentemente una respuesta, porque Dios nos amó, nos llamó primero que nosotros iniciáramos o tuviéramos la idea de orar. Dice, al final, la oración, como acabamos de decir, no es búsqueda de Dios, sino es una respuesta. Su fin es el amor de Dios, dice, la caridad. La oración es una apertura a la comunión con Dios. Esto aplicado a los salmos es muy exacto. Dice, la oración es ante todo escucha para llegar a coger una presencia, la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la oración es ante todo escucha. Nosotros normalmente pensamos que cuanto más cosas digamos a Dios, cuanto más sentimientos expresemos, cuantas más emociones manifestamos, esto es una oración buena. En cambio, dice, la oración es eminentemente una escucha del Espíritu de Dios que habla dentro de nosotros, que nos estimula, nos impulsa a dar una respuesta. Dice, Dios habla. Esta es la afirmación fundamental que atraviesa todas las Escrituras. Es lo verdaderamente importante, sin lo cual no podríamos tener ninguna relación personal. Sí, la primera actitud que tenemos que tener cuando leemos o rezamos un salmo es la escucha, no tanto el rezo del salmo. Porque el salmo nos invita a escuchar interiormente la voz de Dios que nos va guiando para asumir actitudes de fe. Dice, Dios se revela como palabra y hace de Israel el pueblo de la escucha, antes aún que el pueblo de la fe. Dice, no es casual que la oración judía siempre empieza así. Escucha Israel, Dios es uno solo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Siempre la oración de Israel empezaba por escucha Israel. Entonces, antes de nosotros iniciar un salmo, siempre debe empezar. El salmo es una interpelación de Dios que me llama para que lo escuche. Por lo tanto, la mejor actitud que debemos adoptar para estudiar o para estar un salmo es: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Es una breve introducción porque vale la pena enfocar, porque si no, convertimos los salmos en rezos de fórmulas y oraciones inventadas o expresadas antiguamente, hace 2000 años, 3000 años, por algunos fieles creyentes, cuando realmente es una invitación a que nosotros nos callemos, ¿no? Escuchemos primero para luego dar una respuesta. Y la descripción que el salmo es el espejo de nuestra propia vida. Porque, ¿qué contienen los salmos? Los salmos finalmente contienen nuestra propia vida. Dolor, ansiedades, inquietudes, deseo de libertad, cansancio, fatiga, de todo. Todas nuestras experiencias de cada día las encontramos en los salmos. De modo que si nosotros decimos los salmos son difíciles de interpretar, el problema no es que el salmo es difícil, sino porque nosotros no sabemos interpretarlo a la luz de nuestra propia vida. Si nosotros aplicamos el salmo a la vida de cada día, encontraremos en ellos el contenido o la guía o la directriz que quiere Dios que asumamos en relación con nuestro problema. Muy bien. Entonces decimos... Perdón, Emilio, simplemente sí. La hermana Bernarda nos reforzaba y nos decía mucho que dijéramos en oración: Señor, yo no sé orar, dile al Espíritu Santo que ore por mí. Sí, definitivamente. Porque ¿quién puede hablar con Dios? Imaginemos un Dios, el Dios absoluto,
absolutamente, que trasciende. ¿Cómo se atreve una persona a pretender hablar con Dios? De repente, la gente que no cree en Dios dice, esto es una locura tuya. Tú a duras penas tú hablas con tu mujer y con tus hijos. ¿Cómo pretendes que tú puedes hablar con un Dios que no existe para ellos y para nosotros es un Dios que está en una dimensión inalcanzable, inefable por su espíritu, ¿no? Entonces, solo Dios puede hablar con Dios. Por eso que pedimos que el Espíritu Santo nos dé palabras, sentimientos y actitudes para hablar por medio de Cristo con el Padre, porque nosotros no podemos hablar con Dios. Entonces, por eso que normalmente nuestras oraciones deberían empezar siempre con una invocación al Espíritu Santo para que nos sugiera las palabras. Dice que el Espíritu con gritos inefables habla en nosotros, Abba, Padre. Sí, Él nos da las palabras para poder. Okay. Decimos que estamos ¿en qué salmo? Terminamos el 23. ¿El salmo qué? 23. 23. Página 36. Página 36, exactamente. Bueno, de los 38 salmos que están contenidos en este material, 38, yo he escogido, para facilitar un poco, los más representativos. ¿Cuáles son? Hemos visto el número 8, ¿no? El número 15, el número 16 y el 23 también hemos visto, 23. Ahora pasamos entonces al número 24. Pasemos al Salmo 24. ¿Leemos? Ok, procedemos en esta forma. Lo leemos todos juntos. Y luego destacamos o nos detenemos en algunos versículos que de repente son más llamativos por el contenido, ¿sí? Leámoslo todos juntos y así nos vamos inmergiendo en el texto. Entonces, del Señor y cuanto la llena, el orbe con sus habitantes, pues Él la fundó sobre los mares, sobre las corrientes la afianzó. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en el recinto sacro? El de manos inocentes y puro corazón, el que no acude a los ídolos, ni jura en falso. Ese recibirá la bendición y la justicia de Dios, su Salvador. Este es el grupo que lo busca, que viene a visitarte, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzad vuestros dinteles, alzad las antiguas compuertas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, ese es el Rey de la Gloria. Muy bien, una breve introducción. Dice, antes de entrar en el templo, para participar en la celebración de la Eucaristía o de otro sacramento, deberíamos preguntarnos, ¿seré yo digno de estar en la presencia del Señor? Casi nunca lo hacemos, porque estamos, por costumbre, entramos en una iglesia, nos arrodillamos y ya de una vez afrontamos el tema o el acto penitencial, etc. ¿Qué actitudes, dice, será que la rutina me ha vuelto insensible e indigno de recibir las bendiciones del Señor? ¿Qué actitudes y disposiciones debemos cultivar en nuestro interior para poder acercarnos a Dios? Entonces, aquí el Salmo nos da la pauta cómo tenemos que entrar en la presencia de Dios. Primero que todo, ¿qué destaca el autor, el salmista?
del Señor es la tierra. Entonces, nos encontramos frente al Creador del cielo y de la tierra. Y de cuánto la llena. Él es el dueño, el Señor de todas las criaturas, del orbe y de sus habitantes. Él lo fundó sobre el mar. Luego dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? Entonces, aquí hay un examen de quiénes pueden subir, entrar en la presencia de Dios. ¿Qué dice? Empecemos el versículo 4, ¿qué dice? El de manos inocentes y puro corazón. Primero, entonces, manos inocentes y puro corazón. Sí, la conducta externa, pero ante todo la interioridad, ¿no? La pureza del corazón. Bienaventurados los puros de corazón, porque vendrán a Dios, ¿no? La persona que está, el creyente que está muy metido en la mundanidad de la vida, ¿no? De los negocios, posiblemente no pueda ver a Dios porque está copado por tanta preocupación, de tantos afanes, que no puede ver a Dios en el sentido espiritual. Entonces, manos inocentes. Por eso que antes de cualquier sacramento se le pide siempre que uno vaya confesado y que el acto penitencial de la Eucaristía. Segundo, ese recibirá la bendición de Dios, confirma ese que tiene manos inocentes y puro corazón. Que no acude a los ídolos, que indicará. ¿Cuáles son los ídolos de nuestro día? Poder, dinero, el sexo, la mundanidad. Ni jura en falso. Tengan en cuenta que en ese tiempo, para poder condenar a una persona, bastaban el juramento de 2 personas, 2 testigos. Por lo tanto, no había instancias diferentes. Si 2 personas acusaban a una persona o testificaban, daban testimonio que había matado, que había robado, que había hecho alguna injuria, era suficiente por lo tanto, el juramento en falso era gravísimo, porque de eso dependía la vida o la muerte de una persona. El que no jura en falso. Dice, este recibirá la bendición y la justicia. El número 7, ¿qué dice? Sí. Bueno, entonces, dice acá, la Biblia dice que antes de Israel, ante los fenómenos grandiosos, experimentaba espontáneamente el sentimiento de una presencia. Dice, cuando los israelitas iban al templo, había muchas gradas para subir hasta la entrada del templo, y ahí había alguien que examinaba la dignidad de la persona para que pudiera entrar en la presencia de Yahvé. Por lo tanto, dice, invita el salmista, portone alzarlo di te. Si una persona tiene manos inocentes y puro corazón, no tiene ídolos, ¿sí? Puede entrar, portone alzarlo di te, que va a entrar el Rey de la Gloria. Dice, Dios Padre resucitó a Cristo y le abrió las puertas de su reino. Aquí está un poco configurado quién es el Rey de la Gloria. Para nosotros es Cristo el único que puede entrar en la presencia de Dios. Y nosotros a través de Cristo podemos entrar y ser acogidos por Dios. Nuevamente repite el estribillo, portone a salvo estos dinteles. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Dice, un día Cristo, el Rey de la Gloria, nos introducirá solemnemente en su trono, en su reino. Entonces es un salmo que nos puede ayudar a prepararnos cuando entramos para celebrar la Eucaristía o algún sacramento. ¿Con qué disposiciones podemos nosotros pretender que Dios nos acoja? Sí, más no podemos. Portones, Sí. alzad vuestros dinteles, alzad las Porque las puertas del templo eran inmensas, ¿no? De madera inmensa. Por lo tanto, el sacerdote que daba acceso al templo, después de haber examinado la conducta de los peregrinos que venían de toda parte de Judea, perfectamente abría la puerta del templo para que pudiera entrar en la procesión que iba. Pero previamente había que demostrar que uno tenía manos inocentes, puro el corazón, etcétera, etcétera. Esto, para nosotros, cuando rezamos este salmo, deberíamos acordarnos que nadie puede pretender entrar en la presencia de Dios sin haber antes examinado su conducta
interior y la conducta externa, ¿no? Entonces, un salmo que puede venir muy bien para cuando nosotros nos preparamos para la Eucaristía o para una oración. Muy bien. Podemos terminar con la oración que nos sugiere la página 39. Sí. Oh Señor, nuestro Dios, Rey del cielo y de la tierra, que has hecho entrar en el santuario de tu gloria a aquel que antes había entrado en nuestra naturaleza humana, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, concédenos acoger con corazón puro al Rey de la gloria, para que un día Él nos acoja en el cielo, donde vive contigo por los siglos de los siglos. Ustedes ven que estas oraciones compendian e interpretan un poco el Salmo, ¿no? Cristo es el único que tiene, que puede entrar en el reino de la gloria. El Padre lo acoge porque ha cumplido la misión. Muy bien. Y pasamos a un Salmo, el Salmo 32A. Nos pasamos esto en la página 44. Leo brevemente la introducción. Nadie conoce y aprecia lo que es el pan, la comida, mientras no pase hambre. Es verdad. Ni lo que es agua mientras no tenga sed. Ni lo que vale la salud hasta que no haya estado enfermo. Ni estima la libertad mientras que no haya vivido en la cárcel. De la misma manera, ningún pecador debe valorar la gracia del perdón mientras no la haya experimentado. El salmista da gracias a Dios desde la experiencia de sentirse perdonado. Entonces, leamos ahora versículo por versículo para poder asimilar un poco. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta hasta ahí. Entonces, es una confesión, la confesión y la experiencia del pecador arrepentido. Él siente la alegría de haber sido perdonado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Yo creo que cada uno de nosotros ha hecho esta experiencia después de una buena confesión, de una confesión en general. Uno dice, dichoso el que tiene la oportunidad. Nuestros hermanos separados, nuestros hermanos, no cuentan con el sacramento de la penitencia y piensan que cada uno se dirige a Dios y manifiesta sus culpas y que Dios le perdona. Es verdad. Finalmente la mediación del sacerdote de la Iglesia es en nombre de Cristo, en nombre de la Iglesia, el perdón. Pero hay una razón más profunda todavía. Uno confiesa pecados que tienen que ver con sus obligaciones con Dios, ¿no? Y también culpas que ha cometido contra alguno de los miembros de la comunidad, sus hermanos, ¿no? Entonces, Dios perdona las culpas, los pecados que hemos cometido contra Él. Pero falta alguien que perdone en nombre de la Iglesia, en nombre de los hermanos a quienes hemos ofendido. Entonces, el sacerdote tiene ambas misiones. Perdonar en nombre de Dios las culpas que se cometieron contra el primero, segundo y tercer mandamiento, ¿no? Y perdonar en nombre de los demás hermanos, miembros de la comunidad, porque si no uno debería ir de uno en uno a pedirle, disculpa, ayer te ofendí, disculpa, ayer te mentí, ¿no? Entonces el sacerdote tiene la doble función, perdona en nombre de Dios, en nombre de los hermanos que fueron ofendidos en alguna forma por el penitente, ¿no? Entonces, los protestantes pueden obtener el perdón de Dios, pero ¿quién le garantiza que sus hermanos de la fe le han perdonado? Y además, no solamente es la humildad de podérselo decir a otra persona también, que en este caso es el sacerdote, y fuera de eso, cuando él está en el momento de la confesión, es el mismo Jesús escuchándote
y a mí me ha pasado muchas veces que las palabras que dice el sacerdote son como si conociera más que yo misma lo que estoy diciendo, y es algo mucho más profundo, y luego cuando sales, cuando te da la absolución, tú sientes la presencia del Espíritu Santo, y sale uno feliz y liberado de una cantidad de cosas que realmente es un momento demasiado hermoso que nadie se debería perder. Es verdad, desde un punto de vista psicológico uno siente una descarga, uno dice, finalmente me liberé de una cantidad de culpa. En cambio, el que ore únicamente yo y mi Dios, yo puedo postrarme ante Dios, puedo decirle, Señor, he pecado, etc. Pero falta algo, ¿no? Falta que alguien me diga, porque yo soy alma y cuerpo, ¿es verdad? Que me diga, estás perdonado, estás absuelto. Entonces, esta experiencia del perdón comunicada por el ministro de la penitencia es muy importante desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista psicológico. Uno se siente que dejó allá en el confesionario pecados y que ya sale más libre, más aliviado, ¿no es verdad? Sí. Eso. Bueno, esto es lo que expresa el salmista. Dichoso el que está absuelto de su culpa, dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta su delito. Sigamos. Versículo 3. Mientras callaba se consumían mis huesos, rugiendo todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi savia se me había vuelto fruto seco. Mire, que expresa, mientras que el pecador guarda sus culpas, sus remordimientos, sus tristezas por haber por haber violado la alianza, dice, sufre bárbaramente, dice, qué terrible cuando sentimos el dedo de Dios apuntando nuestro pecado. El Papa en estos días dijo que una de las formas de reparar nuestras culpas es aguantarnos la vergüenza de haber pecado, de haber ofendido a Dios. Dice la vergüenza del pecado cometido es una forma de con que nosotros reparamos también las penas que hemos causado. Mientras callaba se consumía mis huesos. Es la descripción del pecador que está roéndose por dentro porque sabe que el pecado tiene que ser comunicado. Sigamos. 5. Había pecado, lo reconocí, no detuví mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi pecado. Sí, el pecador que no se convierte no tiene paz, mientras que no confiesa y no se convierta. Acordemos del hecho del episodio del hijo pródigo. Mientras que estaba comiendo algarrobas, robándoselo a los cerdos en su lugar de huida, no estaba tranquilo, solo después de que decidió volver a su padre y abrazarlo y pedirle que el pecado contra Dios y contra ti, solo en ese momento empezó a sentir la paz y la alegría. Había pecado, lo reconocí, confesaré. Entonces la decisión. Versículo 6. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de aguas caudalosas no lo alcanzará. Yo puse aquí, hay que suplicar el perdón del Señor antes que las aguas nos ahoguen. ¿Cuántas personas que no conocen, de repente, no tienen una buena guía, orientación, y que se ahogan en un mar de remordimientos, de depresión, de autoculpación, ¿no? Inculpación, en vez que abrir el corazón a Dios pidiéndole, sabiendo que Dios perdona. Entonces, todo fiel que te suplique, en el momento de la desgracia, anda para confesar eso en mi culpa y tú perdonaste mi pecado. Este es el gran consuelo que tiene el hombre, que sabe que cuando pide, Dios es fiel y poderoso en perdonar. Muy bien, séptimo. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación.
Sí, hay más alegría por un pecador que se convierte, dice el Evangelio, que por 100 justos que hacen penitencia, ¿no? Dios dice, tú eres mi refugio, me rodea de canto de liberación. Es decir, en el cielo los santos se alegran más por una persona que reconoce su pecado y que lo confiesa, que por muchas personas que de repente piensan que no han hecho ningún pecado y que siguen su camino. Número 8. Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. Es el propósito del pecador que se ha confesado. Fijaré en ti mis ojos. Sigamos. Luego sigue un noveno. Sigamos, le llamo a continuación. No seáis irracionales como caballos inmundos, cuyo brío hay que domar como freno y brida. Si no, no puedes acertar. Número 10. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. La imagen de los caballos y mulos que se obstinan en no reconocer sus culpas y no confesar es muy elocuente, ¿no? De cuyo brío hay que domar con fuerza, y con freno y brida. Dice, los malvados sufren muchas penas, sufre mucho más el pecador que no reconoce sus culpas del que pone en la mano de Dios sus iniquidades, sus culpas, porque la misericordia lo rodea. Y por último, alegra. Y gozar con el Señor, aclamando de corazón sincero. Muy bien, aquí hay, entre los comentarios, dice, el perdón se ofrece en 3 formas, en la página 45. Dice de otra forma, ser absueltos de culpas. Absolver significa soltar a alguien que está atado. Segundo, sepultar el pecado. Una cosa es que se corta la cadena de pecados. La segunda cosa es que el perdón de Dios sepulta los pecados. Dios echa tras de sus espaldas nuestros pecados y no vuelve más a echarnos en la cara. Es poner un velo para no ver, enterrar los pecados, no fijarse más en ellos. Dios pone los pecados a sus espaldas. Los pecados son arrojados a lo profundo del mar. Tercero, no anotar. Lo que se escribe permanece. Dios no tiene un libro de faltas donde va apuntándolas. Dios solo anota los actos de amor, las buenas acciones que hemos hecho en la vida. Entonces, tres imágenes. Ser absuelto de la culpa, en una primera etapa. Segundo, sepultar los pecados. Dios sepulta nuestros pecados y no vuelve más a tenerlo en cuenta. Y tercero, no anota en el libro. En el libro de la vida están apuntados solamente los actos de amor, dicen. Buenas imágenes. Sí, hay un comentario, pero finalmente vamos a limitarnos a lo que... Y terminamos con la oración que concluye y que resume este salmo. Dios de misericordia, que has hecho pesar sobre tu Hijo inocente el peso de nuestras desobediencias y aceptando su sacrificio nos has justificado en él. Acoge a los hijos pródigos que han reconocido sus errores delante de ti y que vuelven a la casa del Padre, absuelto de nuestras culpas y rodeado por tu amor, gozaremos eternamente en Jesucristo, que es nuestro perdón. Entonces, un salmo muy bonito que nos puede ayudar cuando nos preparamos para una buena confesión, ¿no? Recordar porque detrás de cada uno de estas imágenes está la inspiración. Dios inspiró a este israelita penitente, inspiró esta oración. Y nosotros la hacemos nuestra, a pesar que hay una distancia de 2000 años, porque reconocemos que la situación del pecador, antes de confesarse, antes de
de confesar su pecado y después cuando recobra la calma, la tranquilidad y la alegría. Entonces, son salmos muy útiles para nuestro propio discurrir diario. Pasamos al Salmo 39, el siguiente. Voy a hacer una breve introducción. Dice, a veces vemos nuestra situación personal como si fuera producida por un destino ineludible o una fatalidad despiadada. Concluimos con pesimismo, la vida dura tanto como un soplo. ¿Cuántas veces decimos esto, no? La vida es nada. Por mucho que vivamos, somos conscientes que nos espera la muerte. Nos embarga una visión trágica de la vida, como si no tuviéramos esperanza alguna. Y nos preguntamos, ¿qué sentido tiene mi vida? Si estoy destinado a la muerte, con la cual se acaba todo, ¿por qué Dios me ha puesto en este mundo? ¿Por qué me afano por conseguir tantas cosas si no me la puedo llevar del más allá? ¿Hay algo o alguien en que me puedo aferrar? Esta es la pregunta que suscita la situación de la persona que no ve un sentido en la vida. Dice, algo del texto de la Biblia. Con Abraham comienza la esperanza bíblica, pues Dios le promete una tierra y una posteridad numerosa. Estos bienes son para Israel bendiciones. Israel se vio tentado a asegurarse un mejor porvenir, de la misma manera como las naciones, como los paganos. Para los profetas, la esperanza de Israel y de las naciones es Dios mismo y su reinado. Y Jesús proclamó la venida del reino de Dios que está en la ciudad. Entonces, el tema de fondo, en el trasfondo de ese salmo, está la esperanza. La esperanza que viene todavía desde Abraham, a través del Antiguo Testamento, hasta Jesús. Dios nos da una esperanza, porque van a ver el último versículo del Salmo, dice, no te fijes en mí, le pide a Dios, dame respiro antes que marche para no ser, ¿no? Es un versículo dramático, porque dice, déme todavía un momento, un respiro, porque después no voy a existir más. Como si él no tuviera ninguna esperanza en una resurrección. Entonces, leamos el Salmo, versículo por versículo. Versículo primero. Yo me dije, vigilaré mi proceder para no faltar con mi lengua. Pondré una mordaza a mi boca, mientras que el malvado. El salmista está atravesando un momento crucial. Prefiere quedarse callado. ¿Cuántas veces nosotros preferimos el silencio en vez que desahogarnos? Dice, los primeros 5 versículos son un monólogo. Yo pensé, guardaré, me callaba, guardaba silencio, ¿no? Mi lengua, mi corazón, mi boca. Entonces, el salmista habla consigo mismo. El orante observa los movimientos de su conciencia en tanto que la lucidez de su mirada estimula un sentimiento trágico. Si habla, o a lo mejor se equivoca, especialmente si está delante de un malvado, mejor no hablar. Muchas veces nosotros preferimos callarnos ante una situación en vez que hablar porque corremos riesgo de equivocarnos o de empeorar la situación. Esta es la situación del salmista. Versículo 2. Guardé silencio resignado, pero me contuve inútilmente, pero mi herida empeoró. Entonces el salmista dice, me había propuesto callarme ante una situación muy dramática, pero no me aguanté más, por eso, pero mi herida empeoró. Cuanto más ocultaba mi dolor, mi sufrimiento, mi culpa, todavía era peor. Versículo 3. El corazón me ardía por dentro, pensándolo me requemaba, hasta que solté la lengua. Hasta que soltó la lengua. Finalmente dice, se decide a hablar. Versículo 4. Indícame, Señor, mi fin, y cuál es la medida de mis años, que comprenda lo que soy. Voy a apoyarme en esto. Dice, al soliloquio, al monólogo, sigue el diálogo. Al silencio sucede la palabra. El salmista le pide a Dios que le indique cuándo llegará su fin, el fin de su vida. ¿Cuántos años de vida le quedan todavía?
y que le enseñe a aceptar su vida caduca, ¿no? Eso nos pasa a nosotros. Si la vida es tan amarga, llena de problemas, ¿no? Prefiero que Dios me diga cuántos años me quedan todavía para vivir y que Dios me diga que acelere mi fin. La respuesta de Dios podría venir del Salmo 90. Enséñanos a contar nuestros días y llegaremos a la sabiduría del corazón. Hay que saber aceptar la vida como es, con su limitación, un palmo, un soplo, una sombra, una nada. Sí, la vida es así. Mientras que estamos hablando ya estamos corriendo hacia la muerte. Los vivos saben que han de morir, dice Coelet. Sí, sigamos. El hombre. El hombre Sí. Versículo 6. El hombre se pasea como un fantasma, con un soplo se afana, atesora sin saber para quién. 7 a continuación. Entonces, Señor, te aguardo, mi esperanza está en ti. el salmista pregunta, ¿tengo que hablar con Dios o callarme? Dice, el salmista dice, no puedo quejarme del hombre porque lo ha hecho Dios. No puedo quejarme de Dios porque yo he pecado. Para comprender la hondura de esa frase hay que tener en cuenta que en la época del salmista no existía perspectiva de vida después de la vida, después de la muerte, ¿no? El Salmo no se presenta, el Salmo no se presenta al pecado como causa de la condición moral del hombre, sino como agravante de su caducidad. Perdonado el pecado y removido el castigo, el hombre sigue destinado a no ser. Entonces la causa de tan triste condición se encuentra en Dios. El orante reconoce su culpa, identifica el castigo y pide ser liberado de ambos. Sigamos leyendo más versículos. De todas mis iniquidades, líbrame. No me hagas la boca del necio. Enmudezco, no abro la boca, que eres tú quien lo ha hecho. Aparta de mí tu golpe, por el ímpetu de tu mano que me consume. Castigando la culpa, educas al hombre, y roes como polilla sus tesoros. El hombre no es más que un soplo. Hasta ahí. El salmista pondera la corta y efímera que es su vida. No espera ya más de esta vida, no espera nada más. Su esperanza está puesta en Dios. No se atreve a defenderse, tiene miedo de la burla de sus adversarios. Es consciente de haber pecado y acepta que Dios lo eduque sometiéndolo a esta dura prueba. Entonces, es un reflejo de lo que pasa con el pecador cuando pretende, que sabe que delante de Dios no tiene ningún reparo porque ha pecado. Tiene miedo, por supuesto, de las consecuencias que le trae la vida y entonces pide más bien que Dios le dé la fuerza o que le acorte la vida para no sufrir tanto, ¿no? Y termina con el versículo 12. Escucha mi súplica, Señor. Atiende a mi grito. No seas sordo a mis lágrimas, pues yo soy huésped tuyo, forastero como todos mis padres. No te fijes en mí. Dame. Antes que marche para no ser. Gravísimo, ¿no? Sí, el Salmo termina sin ninguna esperanza, porque dice, escucha mi súplica, Señor. Pero hay una invocación, escucha mi súplica. Atiende mi grito, no seas sordo. Yo soy huésped tuyo, forastero como todos mis padres, los patriarcas, etc. No te fijes en mí. Dame respiro antes que marche para no ser. Hay un comentario que dice, la última parte. Dice, aplácate, dame respiro. Esta súplica final es de una terrible dureza. Lo que pide el salmista es que, a la letra, que Dios aparte de él su mirada. Gravísimo. De ordinario, en todo el salterio se dice, mírame.
El salmista se siente golpeado por Dios, ha experimentado su mano dura. Lo que le pide a Dios es que se desentienda de él. Este versículo tiene afinidad con el capítulo 7 del libro de Job, que dice: el salmista se encuentra en el más profundo abandono por parte de Dios. Solo pide un poco de respiro antes de morir. Como en el libro de Job, deja que goce un poco de consuelo antes de que vaya para no volver jamás, ¿no? Hay expresiones muy fuertes en este salmo, en el libro de Job. Como si el problema es que hasta muy pocos décadas antes de Cristo, en la época de los macabeos, se perfiló finalmente con Ezequiel y con los macabeos la posibilidad de una vida del más allá. Cuando los creyentes judíos morían, pensaban que iban a parar al Seol. Seol era una figura donde esperaban hasta que alguien los sacara, pero no había todavía una creencia en que Dios un día resucitaría los cuerpos, los uniría a sus espíritus. No existía. Recién en el segundo libro de los Macabeos aparece delineada un poco la esperanza en una resurrección. Cuando se dice que es bueno orar para los que han muerto en batalla, los macabeos, ¿no? Porque expresa que hay una esperanza final, porque Dios resucitará el último día. Por lo tanto, hasta los macabeos mandan a hacer sacrificio en el templo de Jerusalén para los soldados que habían fallecido en estas guerras que habían, ¿no? Por lo tanto, este salmo representa muchos años antes de la época de que estoy hablando, representa una oración desesperada. Sí, déjame, desentiende de mí, deja que yo muera para no existir más. Pero el salmo como tal tiene una fuerza muy grande, porque muestra la situación de la persona que quiere guardar para sí las culpas, ¿no? Y finalmente no aguanta más y empieza a expresar su desespero, su confianza, etc. Pero termina con una expresión que realmente nos extraña, ¿no? Porque demuestra que no hay tampoco mucha esperanza. Hay una respuesta cristiana, final de la página 50. El hombre no es más que un soplo. No debemos poner nuestra esperanza en la gente, pues por muy poderosa que sea, y los bienes de este mundo tampoco, ¿no? Buscad los bienes de arriba. Bueno, segunda reflexión: mi esperanza está en ti. Jesús dijo: yo soy la resurrección de la vida. Tercero, Cristo se marcha no para no ser, sino para ver al Padre. Marcha también para prepararnos un lugar. El cristiano, como el salmista, pone su esperanza en Dios. Pascual decía: no hay nada más sobre la tierra que no nos muestre una de estas dos realidades: o la miseria del hombre o la misericordia de Dios, o la impotencia del hombre sin Dios o el poder del hombre con Dios. Muy bien, cada uno puede reflexionar sobre diferentes versículos, pero terminamos con una oración que de repente expresa mejor nuestro sentimiento en ese momento. Oh Señor Jesús, que has dicho: no inquietaos por el mañana, y quién de vosotros puede dar fuerza de cavilar, prolongar un tanto la vida. Te rogamos, no apagues el soplo de vida que nos has dado, y concede que después del destierro de esta vida sobre la tierra, y después de la vanidad y miseria de nuestros días, por la fuerza de tu Espíritu Creador, encontremos en ti nuestra paz. Bonitas oraciones, ¿no? Que resumen un poco todo este versículo muy dramático de una persona que parece haber perdido la esperanza y que pide a Dios que se desentienda de él. Muy bien. Luego seguimos con el Salmo
41. Y el siguiente. ¿Quiere leer, Gianni, la introducción? ¿Cuántas veces hemos oído decir a los niños de muy corta edad, mamá, no te vayas, quiero que estés siempre aquí conmigo? Pero la mamá sabe que su presencia es tan útil como sus ausencias, sea por razones prácticas como por razones pedagógicas. El niño aprenderá así que sus padres lo quieren aunque no estén siempre físicamente presentes. La polaridad, presencia y ausencia, se da en todas las etapas de la vida, aún en las relaciones con Dios. Quisiéramos sentirlo siempre muy cerca de nosotros y disfrutar de sus consuelos. Pero Dios, como buen pedagogo, parece ausentarse, callarse y ocultar su rostro. Entonces nos sentimos tristes, acongojados y añoramos los momentos felices en que lo tuvimos cerca. Tengo sed del Dios viviente. ¿Cuándo y en qué momentos siento sed de la presencia de Dios? Cuando yo doy a Dios a los demás. ¿Qué Dios les estoy dando? ¿El Dios teórico o el Dios que yo mismo he experimentado? Bueno, esa es una buena introducción para leer este salmo. Dice, el Dios de la Biblia es el Dios creador y presente en su obra. Es el Dios Padre presente en su Hijo. Es la presencia de un ser espiritual cuyo amor envuelve a todas sus criaturas. En Jesús, el Verbo de Dios, venido en la carne, habitó entre nosotros. Dios habitó entre nosotros y se hizo presente la gloria del Padre. Él es en el templo en el que habita la plenitud de la divinidad. Por medio de su Espíritu, Jesús vive en los que comen su carne y beben su sangre. Su ausencia física, después de la ascensión, es la condición de una presencia interior realizada por el don de su Espíritu. Gracias a este don, los discípulos tienen en sí mismos el amor que une al Padre y al Hijo. Por eso mora Dios en ellos. Un poco el trasfondo bíblico de la presencia y ausencia de Dios. Leámoslo ahora todo junto porque es un salmo que vale la pena tenerlo todo completo. Como ansía la sierva corriente de agua, así mi alma te ansía, oh Dios. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Lágrimas son mi pan noche y día, mientras me repiten todo el día, ¿dónde está tu Dios? Recordándolo me desahogo conmigo, como pasaba al recinto y avanzaba hasta la casa de Dios, entre gritos de júbilo y acción de gracias, en el bullicio festivo. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias, salvación de mi rostro y mi Dios. Hagamos una... Dice, la samaritana, del episodio que narra el Evangelio de Juan, pidió a Jesús, dame esa agua que sacia la sed del alma. Nosotros, cuando nos entramos en comunión con Dios, muchas veces nos sentimos sedientos de su palabra, de su presencia, de su amor, de su perdón, de sus caricias. Entonces, mi alma tiene ansia, oh Dios. Es una expresión bellísima que podemos incorporar a nuestra oración. Dice, mi alma está sediento de Dios, del Dios vivo. El énfasis aquí está en el Dios viviente. Dios es un Dios vivo que puede calmar nuestra sed. Da la impresión de que el autor del Salmo fue de repente un levita, un sacerdote que estaba caminando hacia el templo de Jerusalén. Dice, siente nostalgia, lágrimas son mi pan noche y día, hasta que... Porque para ellos pensaban que Dios estaba principalmente en el templo de Jerusalén, en donde estaba el arca, etc. Por lo tanto, el levita
Dice, lágrimas son mi pan hasta encontrarme con Dios. ¿Dónde está tu Dios? Entonces, dice, recordándolo me desahogo conmigo. Dice, mientras que no estemos en comunión con Dios, nos sentimos huérfanos de Dios, lamentamos su silencio, su ausencia. ¿Cuántas veces nosotros, en momentos de repente de crisis o de silencio, lamentamos que Dios está en silencio, está ausente de nuestra vida? Entonces, este salmo viene muy bien para recordarnos que Dios está siempre presente, aunque aparentemente no sentimos la presencia de Él. Sigamos. Cuando mi alma se acongoja, entonces me acuerdo de ti. Desde la zona del Jordán, una cima grita a otras. Con voz de las alas, tus rompientes y tus olas me hayan allá. De día el Señor enviará su lealtad. De noche estaré con su canto, súplica a Dios de mi vida. Le diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Del quebranto de mis huesos se burlan mis adversarios. Todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias. Salvación de mi rostro, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi gozo y alegría. Te daré gracias a son de citar, Dios, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias. Salvación de mi rostro, Dios mío. Bien, ¿qué expresa el Salmo? Expresa el sentimiento de ausencia de Dios, de nostalgia de Dios, de la persona que estaba acostumbrada de repente como sacerdote levita en el templo, de tenerlo siempre al alcance, ¿no? Dice, parece que el salmista se encuentra distante del templo, desterrado en un lugar montañoso por sus enemigos, pero descubre la proximidad de la salvación de Dios en la naturaleza. Habla del monte Hermón y de toda la cordillera. Dice, en el poema la palabra Dios sale 22 veces. Es como una obsesión del salmista. En la página 55, respuestas cristianas. Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la Eucaristía, en la palabra. Con todo, no podemos decir que Dios está automáticamente a nuestra disposición cada vez que lo buscamos. En la vida cristiana hay tiempo de ausencia sentida, de noche oscura o de escondimientos. Los místicos, Juan de la Cruz y Teresa, se quejaban muchas veces de que Dios estaba ausente, que no se manifestaba, y expresaban esto con palabra muy sentida. En el Cantar de los Cantares encontramos: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo herido, salí detrás de ti, clamando, y eras ido. Estas ausencias deben enseñarnos a corregir la falsa idea de un Dios que está siempre disponible, que nosotros damos por descontado, que cada vez que nosotros acudimos a Dios decimos: ¿estás listo para escucharme? ¿Estás listo para perdonarme? Cuando realmente Dios está ausente. Tenemos la sensación que Dios ni siquiera existe. Esto pasaba también a muchos santos que
Santa Teresa de Calcuta dice, yo no siento absolutamente la presencia de Dios que antes lo sentía con mucha más frecuencia. Era un momento muy difícil y muy duro para ella. Dice, estos momentos de ausencia deben servir para purificar y excitar en nosotros el deseo de Dios. La polaridad presencia y ausencia es propia de nuestra situación, porque Dios es siempre mayor que nuestros conceptos y nuestras experiencias, y su cercanía nos hace vislumbrar su profundidad insondable. Cuanto más lo sentimos presente, más nos hace sentir su ausencia. Ha venido, está por venir, se ha revelado, estará por revelarse. ¿Han experimentado ustedes esta situación? Seguramente. Muchas veces quisiéramos que Dios estuviera ahí, listo para escucharnos, para consolarnos, para perdonarnos, y en cambio en nuestro corazón dice, no tengo ninguna sensación de que Dios esté aquí presente en mi vida, ¿no? Comparándolo con otro momento en que sentía a Dios muy cercano. Entonces, este salmo puede de repente ayudarnos a el momento en que no sentimos más la presencia de Dios y tenemos deseo de beber del agua viva de la fuente de Dios, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario? Yo estoy hablando, pero estaría bueno compartir cada versículo. Terminamos con la breve oración que de repente expresa también lo que debemos sentir nosotros al leer el Salmo. Oh Señor, nuestro Dios, fuente de todo bien, que en tu palabra nos has dado el agua viva que apaga la sed, y sumergiéndonos en las aguas del bautismo, nos has hecho pasar del vértigo de la muerte al vértigo de la vida. No nos olvides mientras nos encontramos en esa tierra de destierro. Después del pan de nuestras lágrimas, aliméntanos con tu Eucaristía, y trasladado por la gloria de tu iglesia, llévanos a la montaña donde tú habitas eternamente. Amén. ¿Ya? ¿Todavía falta? ¿Ir a otro salmo? Pasemos al salmo. Después del Salmo 51 es el más conocido, Salmo famoso Miserere. ¿Quiere leer la introducción? Salmo 51. Hace alrededor de 3000 años, David, ungido por Yahvé, como rey de las 12 tribus de Israel, cayó en tan graves pecados que le acarrearon el severo reproche del profeta Natán y el castigo de Dios. David reconoció su error y pidió perdón a Dios con las palabras de este salmo. Los reyes que le sucedieron en Israel y Judá cayeron en la idolatría y en peores crímenes, pero a diferencia de David, muchos de ellos no reconocieron su situación de pecado ni pidieron sinceramente perdón a Dios. Con las palabras del Salmo 51, que trasudan lágrimas, muchas generaciones de creyentes han expresado a Dios sus sentimientos de culpa, de dolor y arrepentimiento. El creyente que a la luz de la gracia divina fija su mirada en el abismo de su pecado, repite la plegaria del rey David. La humildad, sinceridad y humanidad de la súplica han convertido su voz en la voz de todos los que se reconocen pecadores y ruegan el perdón de Dios. Este salmo es de lo más conocido del Salterio, ¿no? El Salmo 51, el Miserere lo llamaban en latín, y era uno de los salmos que se rezaban en Adviento, en Cuaresma, en todo momento, ante todo en las procesiones que se hacían para obtener el final de una sequía o de una enfermedad, de una peste, ¿no? Siempre era el salmo obligado prácticamente de estas liturgias penitenciales, el Salmo 51. Es riquísimo porque si lo aplicamos a cada uno de nosotros, expresa sentimientos que hemos
vivido y experimentado. Leámoslo poco a poco, también esta. Misericordia, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todos mis delitos y limpia mi culpa. Pues yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. hasta ahí. Entonces inicia misericordia, oh Dios. La primera vez, cuando Moisés pidió a Yahvé que le mostrara su rostro, obviamente Dios no podía mostrar su rostro porque Dios nunca, ningún hombre puede conocer a Dios, ver a Dios. Le digo, sube a la montaña, ponte en una rendija de las rocas y yo pasaré delante de ti. Y Dios pasó delante de Moisés, pero dice que Moisés lo vio sus espaldas. Pero Dios repitió la siguiente palabra: Yahvé, Yahvé, Dios de misericordia, lento a la ira y rico en perdón y compasión, ¿no? Sí, la primera revelación de un Dios misericordioso, compasivo y lento que no guarda rencor, la tenemos en el libro del Éxodo. La primera vez que Dios manifiesta su rostro era un rostro de misericordia. Por lo tanto, el Salmo empieza con misericordia, oh Dios, por tu bondad. No se atreve a llamarlo Yahvé. Tengan en cuenta que cuando los salmos utilizan el nombre propio de Dios, Yahvé, o cuando utilizan el nombre común de Dios, divinidad. Aquí, misericordia, oh Dios. No se atreve a decir el nombre. Donde abundó el pecado, dice San Pablo, sobreabundó la gracia y la misericordia. El salmista utiliza 3 verbos. Borrar, primero dice, borra mi culpa, primer verbo. El segundo, lava, y el tercero, limpia. Son tres expresiones que indican que Dios tiene que actuar de una forma radical. Borrar la culpa del libro. Aunque hemos dicho que en el libro Dios no apunta a las culpas sino a los méritos. Lava del todo, la típica acción de lavar de una mancha y limpiar la culpa. 3 verbos. El salmista se siente culpable, contaminado y sucio, ¿no? Ante el Dios santo, el salmista reconoce su culpa, su pecado. Aún el pecado contra el prójimo es una ofensa personal contra Dios. Sigamos. Contra ti solo. Cometí la maldad que repruebas. Que tus argumentos te hagan justicia y resultes inocente en el juicio. Mira, culpable yo nací, pecador me concibió mi madre. Tú quieres sinceridad interior y en lo íntimo me inculcas esa. Hasta ahí. Dice, no tengo ningún argumento para justificar mi pecado. Dice, que tus argumentos te hagan justicia. Lo que tu juicio es transparente, el pecado, lo reconozco, ¿no? Mira, culpable yo nací, pecador me concibió mi madre. Aquí insinúa algo que luego la teología ha rescatado, que el hombre nace con una predisposición al pecado, la llamamos concupiscencia o la inclinación al orgullo, ¿no? Etc. Por lo tanto dice, yo no soy totalmente culpable porque nací trayendo conmigo una inclinación al pecado. Pero dice, pecador me concibió mi madre. Efectivamente, el pecado original es esto, ¿no? Que uno no nace perfecto, no nace totalmente dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a obedecer. Siempre tiene, el propio apóstol Pablo dice, yo no quisiera hacer mal, pero lo estoy, ¿no? Me veo inclinado a hacerlo. Muy bien. Dice, tú quieres sinceridad. La condición básica para que Dios nos perdone es ser sinceros, transparentes, reconocer nuestras culpas. En lo íntimo me inculca sensatez. Sí, sentimos la voz de Dios que dentro de nuestro corazón nos invita a ser sensatos, ¿no? Muy bien, sigamos.
límpiame. Límpiame con hisopo del pecado, lávame hasta quedar más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, que se regocijen los huesos triturados. Tápame el rostro ante mi pecado y borra mi culpa. Insiste otra vez, anúnciame gozo y alegría. Anúnciame que después de haber confesado mi pecado, tú me darás alegría y gozo, ¿no? Tápate el rostro ante mi pecado. Es una expresión muy fuerte, ¿no? Tápate el rostro ante mi pecado y borra toda mi culpa. Estamos ante el Dios del Antiguo Testamento. Ya el Dios de Jesucristo, por supuesto, lo percibimos muy diferente. Jesús nunca, ante el pecador, nunca da a entender o le hace quedar mal. Porque aquí, tápate el rostro ante mi pecado. Jesús, en el labio de Jesús nunca encontraríamos esta expresión, porque era siempre muy indulgente, muy compasivo. Borra toda mi culpa. Bueno, sigamos. Crea en mí, Dios, un corazón puro y renuévame por dentro con espíritu firme. Solo Dios puede crear. Dice, crea en mí, Dios, un corazón puro. La palabra crear se utiliza únicamente en relación con un Dios que creó el cielo y la tierra. Crea en mí un corazón puro. ¿Se acuerda que en el profeta Ezequiel encontramos que Dios sacará el corazón de piedra y le colocará un corazón de carne? ¿No? Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Luego, no me arrojes. No me arrojes lejos de tu rostro, ni me quites tu Santo Espíritu. Por ejemplo, a Saúl, el primer rey, Dios lo arrojó de su presencia porque había pecado. Dice, por lo tanto, David dice, no me arrojes de lejos de tu rostro como lo has hecho con mi antecesor, Saúl. No me quites tu Santo Espíritu. Con la unción que le dio a Samuel, le había conferido el espíritu de sabiduría para que guiara a su pueblo. Sigamos. Devuélveme el gozo de la salvación. Afiánzame con tu espíritu generoso. Devuélveme tu amistad, dame tu Santo Espíritu. Sigamos. Enseñaré a los malvados tus caminos, y los pecadores volverán a ti. El salmista se compromete a dar testimonio del amor de Dios, dándolo a conocer, enseñando el buen camino a los demás. ¿De homicidio? De homicidio, líbrame, oh Dios, Dios salvador mío, y mi lengua para proclamar tus. David había cometido un homicidio mandando matar a Urías, el general cuya mujer había tomado David. Señor mío, abre los labios y mi boca proclamará tu alabanza. es la oración que siempre utilizamos antes de iniciar nuestras reuniones y oraciones. Los últimos. No te satisface. Si te ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Para Dios sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y trituradado. Tu Dios no lo desprecias. A Dios no le agradan los actos de cultos, solo un espíritu quebrantado. Los últimos el último versículo fue agregado mucho más tarde a este salmo, porque fíjese que dice, dígnate favorecer a Sión, que es Jerusalén, reconstruye la muralla de Jerusalén. Fue agregado en una época posterior cuando ya estaban pidiendo ayuda para reconstruir la muralla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el salmo termina realmente en el versículo 16. Un salmo bellísimo, que obviamente nosotros apenas tocamos el barniz en la parte exterior, pero cada vez que uno lo reza y se apropia de estas expresiones de arrepentimiento, de humildad, de transparencia, lo sentimos hecho para nosotros. Cada uno dice, esto el salmista lo ha hecho para mí, ¿no? Porque nos identificamos totalmente con las expresiones, con
con las palabras del salmista y de David. Valdría la pena que personalmente leyeran luego los comentarios, que son muy, muy ricos, muy densos, de cada uno de los versículos. Y terminamos con la oración conclusiva. Oh Dios de amor y misericordia, contemplando la cruz donde tu Hijo se hizo pecado por nosotros, comprendemos que tú quieres siempre perdonar y santificar. Mira nuestro espíritu arrepentido. Dígnate en tu bondad purificarnos interiormente de nuestros pecados. Renuévanos en el gozo de la fuerza del Espíritu Santo. Y nosotros aclamaremos tu justicia y cantaremos tus alabanzas. Amén. ¿Terminamos? Sí. Lamentablemente, ideal sería poder comentar versículo por versículo, casi palabra por palabra. Se nos daría mucho tiempo. Pero la intención mía era que, conociendo primero por concepto cual, aunque superficialmente, estos salmos, luego volvamos a leer los comentarios, porque estos son de mucha utilidad para nosotros incorporar estas oraciones de hace 2000 años a nuestra propia oración personal. Esta oración, por supuesto, es muy indicada para el momento en que nosotros nos sentimos culpables ante Dios. Pero también hay otras, los demás salmos nos colocan en una situación ante Dios donde Él mismo nos inspira sus propias palabras, sus propios sentimientos, como la sierva que busca el agua, corriente de agua, etc., ¿no? Esta es la razón por la cual vamos un poco corriendo, pero tratando de conocer y de sacarle provecho de estas oraciones inspiradas. Hermoso. ¿Nada más? Terminamos. Te damos gracias, Señor, por este nuevo encuentro contigo. Te pedimos que tus palabras inspiradas a los salmistas de hace 2000 años nos lleguen al corazón y nos conduzcan a una oración sincera y nuestro testimonio de nuestra fidelidad a ti. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.